estado comentando, ¿no? La ministra Analía Uriarte estuvo con licencia, se le prolongó más la licencia por algunas semanas por un problema de anemia. Había tenido COVID antes, pero se ha acotado la información a que tiene anemia, y ahí nos hicimos la pregunta nosotros, claro, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Puede haber gente con anemia que no se haya dado cuenta y que esto tenga consecuencias mayores si es que no se trata? Vamos a hablar precisamente con quien es hematólogo de la Clínica UC Christus, el doctor Nicolás Triantafilo, que está en línea. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hay varias preguntas, a usted por atender el llamado a la radio, hay varias preguntas que adelantaba Loreto precisamente. A ver, entender primero qué es la anemia. Bueno, la anemia, más que una enfermedad, es una manifestación común de un sinnúmero de trastornos médicos que se manifiesta finalmente por esta anemia. Y la anemia se define por hemoglobina o el... Sí, ¿tenemos algún problema, doctor? Sí, tuvimos un problema ahí con la comunicación. Nos estaba describiendo cómo se definía la anemia. Lo perdimos un segundo. Perfecto. La anemia se define de un punto de vista de laboratorio, básicamente, por un descenso de la hemoglobina y del hematocrito, que son básicamente medidores del transporte de oxígeno de forma indirecta, y que tienen manifestaciones clínicas que son bastante diversas, que pueden ser, por ejemplo, cansancio, somnolencia, fatiga, intolerancia al ejercicio, palidez, además de las otras manifestaciones que pueden tener las enfermedades que causan esta anemia. ¿Y cuáles son, qué enfermedades causan la anemia? Bueno, las enfermedades son múltiples y de distintas severidades. Hay anemias que son bastante frecuentes, por ejemplo, en nuestra población, que es la deficiencia de fierro, que está más o menos un 20% de las mujeres en edad fértil tienen deficiencia de fierro. Y existen otras causas de bajas de vitaminas de la anemia, pero también existen otras enfermedades sistémicas que pueden tener anemia. Dentro de eso están el cáncer, la enfermedad autoinmune, las enfermedades cardíacas avanzadas, las enfermedades renales avanzadas, las enfermedades hepáticas avanzadas. ¿Hay alguna evidencia de que un COVID pueda ser un antecedente también que influya también? Sí, el COVID, no tanto el COVID leve, pero sí el COVID severo, que te lleva a hospitalizarte en unidades de intensivo, unidades de paciente crítico, causan anemia finalmente porque causan una inflamación severa. Y la inflamación severa básicamente genera un bloqueo de la médula ósea y eso hace que pueda ocurrir anemia. Doctor, los síntomas que usted describió, claro, básicamente es como un agotamiento en general, ¿no? Yo creo, podría confundirse con solamente estar cansado, por estrés, en fin. ¿En qué punto uno tiene que ir a consultar o hacerse exámenes para ver si es que tiene anemia? Bueno, de partida, para diagnosticar la anemia hoy día es súper sencillo, y el hemograma es el que te da el diagnóstico y es uno de los exámenes de rutina más frecuentemente realizados. Hay cosas que son súper importantes que efectivamente la gente a veces normaliza, ¿ya? Y porque son síntomas inespecíficos, por ejemplo, la fatiga, la somnolencia o el cansancio, son síntomas específicos que se pueden dar por muchos cuadros, pero también pueden estar dados por anemia o también pueden estar dados incluso por la falta de fierro. Y tiendo a pensar yo que sobre todo las mujeres, que son las que más frecuentemente tienen deficiencia de fierro, tienden a veces a normalizar su fatiga y se la atribuyen a otros fenómenos. Cansancio, básicamente, claro, mucha labor, recarga laboral en la casa, claro, en fin, ¿no? Claro. Así es. Perdón, y el tratamiento en este caso, porque acá estamos hablando, es a propósito de la ministra, ¿no es cierto? Pero acá estamos hablando de un mes, de la necesidad de haber extendido la licencia también. ¿Cómo se trata esto? Dependerá, ¿no es cierto?, de los factores que están involucrados, pero fundamentalmente, doctor, y a grandes rasgos. A ver, primero se trata dependiendo de la severidad. Entonces las anemias que son más severas claramente requieren un manejo mucho más rápido, y en esos casos pueden incluir las transfusiones de sangre. Y en los casos más leves uno puede darse el tiempo de estudiarlo con una forma un poquito más extensa. Y el tratamiento está dado por la causa de base, ¿ya? Uno de los errores que más frecuentemente se comete en la medicina general es que se asume que casi todas las anemias son por falta de fierro, y a toda la gente le dejan fierro. Sin embargo, hay muchas otras causas de anemia y que la gente a veces no se da el tiempo de estudiar. Nos preguntan, por ejemplo, si sirve tomar magnesio para la anemia. El magnesio no está dentro de las causantes de fierro.
ni su deficiencia ni su exceso. Las vitaminas que están relacionadas en sí con la anemia, el número 1 es la deficiencia de fierro, que como les dije antes está presente en el 20% de las mujeres en edad fértil y que está subdiagnosticado. La segunda es la vitamina B12, que está en la carne exclusivamente. Y la tercera es la deficiencia de ácido fólico, que es muy rara en nuestro medio porque las harinas están suplementadas con ácido fólico desde el 2000. Pero impresionante la cifra que dice, el 20% de las mujeres en edad fértil... Déficit de fierro. Tienen deficiencia de fierro. Eso no significa necesariamente que tengan anemia. ¿Ya? Pero incluso la deficiencia de fierro puede dar síntomas como fatiga, somnolencia, un pelo frágil, uñas frágiles, por ejemplo, síndrome de piernas inquietas de la noche, que pueden impactar a las mujeres sin tener anemia. ¿Y una anemia no tratada, en qué puede derivar? A ver, las anemias no tratadas, habitualmente en pacientes jóvenes, no genera un impacto grave en la salud, pero sí un impacto a veces en la calidad de vida. Esto que les contaba, todos estos síntomas de fatiga y somnolencia para el trabajo. Pero a la medida que la edad va subiendo, la anemia impacta de mayor fuerza, con mayor fuerza, impacto en la calidad de vida, en la condición física, en la salud mental, descompensa otras enfermedades. Entonces, básicamente, mientras menos reserva tenga uno, más repercusión genera la anemia. ¿Qué consecuencia tiene una anemia no tratada? Básicamente, como digo, depende de la severidad, del tiempo y de la comorbilidad o del funcionamiento de las otras enfermedades que tenga el paciente. En la paciente joven, la verdad es que pueden aguantar anemia por mucho tiempo sin síntomas graves, pero sí síntomas molestos, y en pacientes de mayor edad puede incluso llevar a hospitalizar a los pacientes. Nos están escribiendo varios auditores que claro, que llegaron por otros, por distintos cuadros, ¿no? Una auditora dice, el año pasado tuve 2 episodios de COVID, en el segundo verificaron que tenía una anemia severa, gracias a eso y a un estudio posterior se conoció que tenía una serie de miomas en el útero y ovarios, y ahí le hicieron el tratamiento, pero si no hubiera llegado por anemia no se lo hacen. Otra auditora nos dice que el sábado fue el médico porque está con esos síntomas y creo que es normal, el médico le indicaron una serie de exámenes y que dice también que es importante no normalizar estas cosas, ¿no? Que es tan frecuente decir no, que estamos cansados, que tenemos mucho trabajo, pero finalmente se trata de algo clínico, de algo médico, de algo que nos falta. Sí, lo que dijo la primera auditora es bastante como frecuente. Las pérdidas menstruales probablemente explican la mayor cantidad de anemias de la mujer en edad fértil. Y es súper frecuente, y el problema está en que las reglas tienden a normalizarse. ¿Ya? Entonces nadie sabe más o menos cuánto dura una regla normal, todos saben cuál es lo que es excesivo, ¿cierto? Pero mucha gente, por ejemplo, tiene una mamá que tiene una regla abundante, entonces la hija piensa que la regla de ella es igual que la mamá, y por lo tanto es normal, y se va normalizando las reglas, y en verdad es una pérdida de sangre constante y pérdida de fierro. Algo comentó de la carne, pero alguien que tiene estos síntomas, vitamina B12. Claro, ¿qué nos está faltando por comer? Me imagino que también influyen el estilo de vida, el estrés, esto de comer a la rápida. ¿Qué debiéramos comer para equilibrar la dieta justamente para no tener esta pérdida? A ver, los 3 nutrientes, por ejemplo, el ácido fólico, la verdad es que es muy rara su deficiencia. Él está presente en el pan, ¿cierto?, con la harina, y Chile es el segundo país en consumo de pan del mundo, entonces es muy raro encontrar deficiencia de ácido fólico desde el punto de vista de la ingesta, y están todos los vegetales también. La vitamina B12 está exclusivamente en la carne, y hay algunas otras cosas que hoy día artificialmente están suplementadas con vitamina B12, ¿ya? Y por lo tanto, la gente que es vegetariana o vegana está expuesta a deficiencia de vitamina B12. Y por lo tanto son pacientes que deberían suplementarse de otra forma. Hoy día existen una serie de suplementos vegetales o farmacéuticos básicamente para equilibrar la vitamina B12. Y el fierro, fierro, la verdad es que el cuerpo habitualmente recicla casi todo el fierro del cuerpo. Se pierde muy poquito fierro. Entonces, pero las mujeres que menstruan básicamente tienen una pérdida más aumentada. De hecho, la deficiencia de fierro en los hombres es muy rara. Y en las mujeres, y el fierro, por ejemplo, está en muchos animales y también en muchos vegetales. Pero el fierro animal se absorbe directamente, y el fierro vegetal solo se absorbe un 10%. Por lo tanto, las mujeres que son, sobre todo las mujeres que son vegetarianas o veganas, tienen que estar como
muy enfocadas en llegar a los requerimientos de fierro vegetal, calculando que solo van a absorber un 10 a 20% máximo. Claro, porque y eso a veces no se logra. En ese caso no aplica, por ejemplo, reemplazar la carne con legumbres. Es algo que está propio en la carne. Claro, las legumbres también tienen fierro, pero en una cantidad más baja y se absorbe en menor cantidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, una mujer que menstrua un poquito más excesivo de lo normal y come carne, tiene más posibilidades de compensar esta pérdida de fierro. En cambio, una mujer que es vegetariana o vegana, que tiene una pérdida un poquito más excesiva de sangre por las menstruaciones, tiene que estar como obligadamente siempre llegando al máximo del requerimiento de vegetales del día. Y sabemos que todos comemos con bastante rapidez, muchas veces nos faltamos comida y eso genera que no lleguemos a las metas nutricionales en vegetales, por ejemplo. Doctor, le agradecemos mucho el tiempo que se ha dado para despejar algunas dudas que todavía persisten, una cantidad de consultas que han llegado al WhatsApp, y todos muy agradecidos también por su orientación. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, buen día.